Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy vamos a seguir conversando con Vivian Moraga, una mujer que aprendió en medio del dolor a fortalecer su vida espiritual con Cristo Jesús. Vamos a una pausa y ya volvemos con la historia. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad y hoy estamos con la segunda parte de la historia de Vivian Moraga, una mujer maravillosa que en su primera parte nos enseñó que el amor proviene de Dios. Y por supuesto, ella ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su historia en esta segunda parte, así que vamos a darle la bienvenida. Adelante, querida Vivi, qué placer tenerte nuevamente en Identidad, de que seas parte del programa. Realmente aprendimos muchísimo contigo en esta primera conversación y siéntete muy bienvenida en esta segunda parte. ¿Cómo estás? Fue muy bonito hacer la primera parte contigo y poder conversar de esto que es la vida nomás. Tal vez no es nada tan espectacular mi experiencia de vida, pero es tan parecida, me imagino yo, a la de tantas personas, así es que me siento bendecida y comprometida también al poder hablar y comentar lo que sucedió en mi quehacer, nada más. Totalmente. Y para nuestros amigos quienes están allí recién en la sintonía, al término de esta conversación, vayan al canal de YouTube Nuevo Tiempo Chile, Vivian Moraga, parte 1, Identidad, y ahí van a poder disfrutar de esta primera conversación que fue maravillosa. En realidad, bueno, ahí se van a dar cuenta, no voy a dar muchos spoilers, querida Vivi, pero cuéntanos un poquito para que nuestros amigos entren en contexto, quién eres, dónde vives, tus hijos, bueno, conocer de cómo estás actualmente. Conocí al Señor cuando era muy chiquita y luego fui a estudiar al que era en ese tiempo el Colegio Adventista acá en la ciudad de Chillán y tuve la oportunidad de ingresar ahí y allí conocer mucho más del Señor. En realidad, cuando llegué acá o allá a ese lugar, me di cuenta de lo poco que sabía, de lo poco que conocía, sobre todo de cómo se vivía la vida cristiana y la pude aprender a vivir y a conocer a través de la gente que conocí. Fue maravilloso. Y ahí conocí al que después fue mi esposo. Y bueno, si ven la parte uno van a poder conocer todos los detalles de cómo nos conocimos y todo lo que vivimos y cómo llegamos a casarnos. Excelente, Vivi. Y en esa misma línea de convertirte en una esposa de pastor, quiero que me cuentes cómo fue esa vida, cómo fue el ser una esposa de pastor, lo que significó para ti, alguna anécdota que les haya marcado y por supuesto más adelante que nos cuentes la enfermedad y lo que vino después, Vivi. Recuerdo que en los primeros meses, si alguien quería hablar conmigo, porque tú, a ver, al llegar al distrito o al lugar de trabajo de tu esposo, inmediatamente tú eres la esposa del pastor, no importa la edad que tengas, yo tenía 20 años. Entonces, eh, inmediatamente las hermanas, los hermanos te ven como la esposa del pastor y querían hacerte preguntas. Entonces recuerdo, por ejemplo, que había personas que querían hablar conmigo y tomábamos como cita para poder conversar en algún momento, porque yo nunca los atendía enseguida, porque no sabía, tenía tanto miedo. Entonces finalmente yo llegaba a la casa, me arrodillaba, suplicaba al Señor que me orientara, porque yo no sabía de qué me iban a hablar. A veces eran personas en ese tiempo mayores que yo, y qué iba a poder ayudarles yo, qué les iba a poder decir. Entonces realmente me sentía tan poquita cosa siendo la esposa de un pastor. Mi marido era un encanto, él siempre decía, no, Vivi, tú tienes tanto para decir, tú puedes ayudar tanto a la gente, tú vas a hacer una bendición, tienes que estar tranquila, el Señor te va a decir las palabras. Y bueno, eso sin duda me ayudaba, pero igual yo salía llena de mis propios temores, mis propias inseguridades que se manifestaban en eso. Recuerdo también que después cuando ya vino el primer hijo, y me di cuenta ya en ese primer año de matrimonio que conocía tan poco, entonces comencé a leer los libros del Espíritu de Profecía que llamamos nosotros, que son libros de una escritora cristiana, Elena de White. Fui madurando,
fui conociendo cómo comían estos adventistas, fui como conociendo cómo guardaban el sábado estos adventistas, que yo no conocía, o sea, yo había conocido parte de lo que era la iglesia, pero conocía muy poco. Amaba profundamente al Señor y yo creo que eso era mi gran moneda de oro que yo tenía, porque más no tenía. Total. Entonces, Perdón, te interrumpo y agradezco en este punto tu sinceridad también. Me lleva mucho a la literatura, a la revista Esperanza que ofrece Nuevo Tiempo, que se llama Padres Preparados, Hijos de Carácter, porque el Señor desea que nosotros vivamos feliz y que tengamos esa preparación, y de paso hago la invitación para que nuestros amigos puedan acceder a nuevotiempo.org/escuela bíblica, Padres Preparados, Hijos de Carácter. Yo creo que Vivi, si hubiera estado en ese momento, esa literatura disponible, hubieses arrasado con ella de inmediato. Y bueno, que es gratuito, por supuesto, porque todo lo que el Señor tiene a disposición para que podamos estudiar su palabra, leer libros que nos hacen muchísimo bien, realmente es una bendición, y agradezco esa sinceridad en este punto de tu historia, querida Vivi. Continúa, solo quería hacer el real, sí, la invitación, aprovechando que está ese material allí disponible de Padres Preparados, Hijos de Carácter, que es muy lindo. por lo general, fui un poco distinta a lo mejor de otras esposas de pastores de la época. Yo no sabía tocar el piano, que eran cosas que se esperaban de la esposa de un pastor. Eh, no era tan hábil para trabajar en la iglesia con los niñitos de la iglesia, pero sí con las personas más grandes. Me gustaba trabajar con los jóvenes de las iglesias, trabajar con las hermanas, con los hermanos, estar ahí. Siempre estuve al lado de Luis, no porque era mi deber. La verdad que me encantaba esta nueva vida que yo estaba experimentando, y que, si ustedes ven el capítulo 1, era para mí un regalo del Señor, era la respuesta de Dios, vivir esta vida donde Luis llegaba tan lleno de amor, todos los días, cuando él se iba, la manera de despedirse, lo esperaba durante el día con tanta alegría, sabiendo que iba a llegar contento, siempre, siempre llegaba contento, siempre llegaba con tiempo para mí. Entonces, vivir la vida con él fue maravilloso, y que gracias al amor que él me regaló, también me permitiera ser la esposa de un pastor, y me diera el tiempo. Nunca me forzó, me obligó, pero siempre creyó mucho en mí. Yo sentía a través de eso que Dios creía en mí. Eso es increíble, pero a veces hay hermanas que están tan solas porque su esposo no cree en ella, y entonces sienten a veces que a Dios también así, un poco más severo, distante. Y yo pude percibir a Dios a través de estar con Luis de una manera muy distinta, porque lleno de generosidad, de paciencia, de tolerancia, de mis propios hierros. Fue muy bonito, la verdad, que vivir al lado de él fue una experiencia extraordinaria. Vivimos 38 años y algo juntos, y no lo cambiaría por nada del mundo. Totalmente, el Señor dice en su palabra, Él es muy sabio, te haré la ayuda idónea. Fueron un equipo, no fue competencia, fue equipo, apoyo, y una de las bases en el matrimonio es sentir admiración por el otro, de que yo te admiro, esposo mío, yo te admiro, esposa mía, por lo que eres, solo por lo que eres, ya hija de Dios, tus dones, tus talentos, como mamá, como hija, como hermana. Entonces, algo vital allí en el matrimonio, y que el Señor también lo dice en su palabra, ayuda idónea, equipo, no competencia, donde nos apoyamos y nos admiramos mutuamente. Eso traspasa los límites y el amor se fortalece de una manera increíble. Vivi, continúa. Quería realzar también esa parte, porque creo que el amor proviene de Dios, y lo vimos en esa primera parte de tu historia, que fue maravilloso. Sucedió algo allí en la historia, en este mundo de dolor, de enfermedad que toca a la puerta. Cuéntanos, querida Vivi. Yo creo que fue el único traslado que a mí más me costó, salir del norte de Chile y venirme al centro del país. Entonces estaba muy quebrada, me había puesto a trabajar en un colegio como secretaria, y en eso me llama una persona, una chica, Lucy, y ella me llama y me dice: Vivi, tú no te debes acordar de mí, estuvimos juntas tomando once en la casa de una amiga que tenemos en común, y ella me contó que tenía un proyecto para presentar en la radio Nuevo Tiempo, un programa de radio, y yo ni me acordaba de ella porque había pasado tanto tiempo, nos habíamos visto solo hace ratito en la casa de esta amiga que teníamos en común, y me invitó a hacer el programa con ella y con otra amiga.
Yo dije, pero yo no sé hacer nada de radio, yo nunca he hecho eso. No, me dijo, lo haces súper bien, hagámoslo, yo tampoco he hecho nunca nada de radio. Y junto a otra amiga que ella tenía, a Soledad, partimos haciendo Tres son multitud, que fue un programa bien entretenido, que lo pasábamos súper bien en la radio. Y bueno, a raíz de eso, yo después a mí me invitaron a trabajar en la radio y me quedé en la radio. Renuncié al trabajo que tenía en el colegio y comencé a trabajar en la radio. Y ahí comenzamos a hacer varios programas de radio con otros amigos y amigas que conocí allí, también con mi esposo. Teníamos un programa muy temprano en la mañana, eh, que lo pasábamos lindo también y hablábamos de las cosas del Señor y preparábamos el espíritu, el corazón para enfrentar el día. Y luego nos invitaron a hacer el programa Vivi y Lucy con esta misma amiga que me había invitado, e invitábamos a personas. Primero fueron personas conocidas de las iglesias, e hicimos varias temporadas y ya la última temporada que hicimos lo hicimos con personajes más conocidos no sé, de la farándula del país, ¿no? Entonces eran De la conocidos en la farándula televisión chilena. chilena. Sí, eran conocidos en la televisión chilena, entonces eran gente que para nosotros lo habíamos visto solo a través de las pantallas, pero fue muy enriquecedor y para ellos espero que también tuvimos lindos momentos, eh, orando al final de los programas por sus vidas personales, con todo el equipo, con los camarógrafos, con todo. Así que fue increíble, lo pasé muy bien, muy bonito. Después al tiempo nos invitaron al Ley de Nuevo Tiempo, al estelar que había allí, nos invitaron, nos entrevistaron. La verdad que lo pasé muy bien y yo creo que era tan bonito porque después yo iba a alguna ciudad y ya me conocían, entonces llegábamos por un traslado y la gente quería conocerme y eso era como muy novedoso porque ahora yo era, como yo digo, con mis hijos famosilla, ¿no? Y eso era muy entretenido para mis hijos, para mí, para mi marido y sentimos mucho cariño, la verdad que mucho, hasta el día de hoy. Y ahora que estamos haciendo un programa con Daniela en la radio, la verdad que, claro, todavía es muy bonito saber que la gente escucha, que ve el canal, que escucha la radio. Yo soy mala para los números, pero el mismo año que comenzó la pandemia, en enero, nos invitaron a un matrimonio y mi esposo celebró el matrimonio y fue muy íntimo porque eran personas ya más grandes, entonces fue muy íntimo. Y quien se casaba era alguien que mi marido conocía desde que era un niño y esta persona es un médico. Y cuando estábamos allí en la recepción, después conversando, le preguntó a Luis si se había hecho sus controles médicos y le dijo que sí, que recién se había tomado unos exámenes y eran relacionados con la próstata. Y entonces le dijo, sí, ¿cómo estuvieron los resultados? Bien, le dice mi marido. ¿Y qué rango te salió? Y entonces mi esposo le dio el número que nosotros no sabíamos, no conocíamos que eso era tan delicado y sabíamos, por supuesto, que se podían producir enfermedades graves, pero no sabíamos que el nivel que él tenía ya era grave y el médico le dijo, oye, no, le dijo, o sea, estamos hablando de cáncer, así es que te quiero el lunes en mi consulta porque vamos a tomar exámenes y todo lo demás. Y bueno, comenzó todo esto. Cuando le hicieron los exámenes ya el cáncer estaba diseminado por gran parte del cuerpo, tenía muchos ganglios comprometidos, había ya señales de metástasis fuera de esa zona de su cuerpo. eh, y rápidamente supimos que la enfermedad era para muerte, que no había una solución y que todo lo que se iba a hacer de ahí en adelante era para extender lo más que pudiéramos el tiempo de sobrevida y también para aliviar un poco el pasar de esta enfermedad. Fue un golpe durísimo, era surrealista, así no lo podíamos creer. Nos fuimos a la casa callados, tratando de asimilar cada uno por su parte. Yo me acuerdo que yo cerraba los ojos y dormía y me enojaba conmigo porque me veía tratando de pensar o imaginando cómo iba a ser ese momento cuando él faltara y después decía, no, no puedo imaginar ese momento, no quiero pensar en eso. Y tomé una decisión y la tomamos juntos con Luis y dijimos mientras él estuviera ahí, no íbamos a llorar, no íbamos a sufrir, íbamos a disfrutar el estar juntos. Y yo le decía a Luis, yo no voy a llorar ahora, yo voy a llorar cuando tenga que llorar, pero ahora tú estás conmigo y yo te voy a disfrutar y vamos a pasarlo lindo y vamos a hacer cosas bonitas.
Y la verdad que así lo hicimos el tiempo que pudimos pasar juntos. Luis pasó como 2 años y medio bastante bien, sin dolores, sin molestias, sin sufrimiento, sí, con muchos medicamentos, con muchos tratamientos, íbamos, volvíamos de la clínica, haciendo cosas, pero todo dentro de lo que se esperaba y él se sentía bien. Pero los últimos 6 meses fueron tremendos, eh, fueron impactantes, yo diría, cada día era nuevo, cambiaba tanto su fisonomía, su cuerpo, su carita. Pasábamos muchas noches enfrentando el dolor, él de su cuerpo y yo de mi corazón. Y era muy difícil verlo así. Pero él era tan lindo y me decía cuando estaba con mucho dolor, Vivi, llévame al mar, quiero ver el mar. Y yo lo llevaba a ver el mar. Y a veces hacía tanto frío. Decía, no te quiero llevar porque hace tanto frío y te vas a enfermar más. Y él me decía, no, yo quiero ver el mar. Y íbamos para allá y mira, Dios nos regaló tantas cosas. Nosotros siempre nuestro sueño fue vivir en el campo. Y ya sabíamos que con la muerte de él no íbamos a poder vivir en el campo, pero nos trasladaron, y agradezco al Señor por eso, nos trasladaron a una ciudad más cercana al campo y encontramos una casa en el campo, donde había una parcela maravillosa, había caballos, yo salía a mirar los caballos, era precioso, era como si todo fuese nuestro y no era todo nuestro. La gente que nos arrendó ese lugar era tan linda, preciosa, y había una plantación de cerezos inmensa y salíamos a recorrer, a caminar, había prado, había todo lo que tú pudieras soñar de vivir en el campo. Y vivimos allí el último año de la vida de él, entonces fue tan lindo. Y vivíamos a media hora del mar. Entonces cuando Luis me decía, vamos al mar, yo lo subía al auto y salíamos al mar. Y entonces yo acepté eso, aunque era difícil. Mis hijos decían, pero ¿cómo vas a trabajar, papá? No trabajes. Pero él quería, entonces ya todos estuvimos dispuestos en apoyarle, volvimos al distrito, porque fue el deseo de él y la administración de la iglesia se portó tan generosa, tan linda, que nos ayudó tanto. Y entonces pudimos volver así, él hacía media máquina, pero él pudo atender el distrito, hizo grandes cosas ahí, les habló mucho del amor del Señor. Nos comprometimos con Luis durante el último año de predicar solo a Cristo, solo a Él, solo su amor, y eso hicimos. Y tratamos de generar en nuestras iglesias ambientes donde solo hubiese amor, compasión, misericordia, bondad por todo el que lo necesitara. Fue muy bonito. Pero la enfermedad iba marcando su paso, iba ganando terreno en nuestras vidas y luego recuerdo que ese día que se estaba preparando para ir a hacer ese servicio fúnebre, se estaba poniendo los calcetines y se fracturó la cadera solo por hacer ese ejercicio mínimo y ya el deterioro comenzó a avanzar más, después un día estornudando, una costilla y así, o sea, después su cabecita, y poco a poco empezó a perder sus capacidades intelectuales. Mi esposo era muy inteligente, era un hombre muy inteligente, tenía mucho tema, él no solo conocía de la literatura de la iglesia, sino que conocía mucha literatura, le encantaba leer, entonces conocía mucho de historia, de los lugares, a mí me sorprendía, yo no sabía ni dónde estaba Argentina, y él sabía todo. Digo Argentina porque Argentina está al lado nuestro, ¿no? Pero él sabía todo, entonces él sabía todo, me orientaba. Era muy inteligente y poco a poco sus capacidades cognitivas empezaron a deteriorarse rápidamente. Y para mí era muy triste, muy doloroso ver a un hombre tan inteligente que no podía seguir relacionándose igual, así que empezamos a dejar de ir a la iglesia, pero él alcanzó a ir a despedirse. Un día yo le dije, mi amor, ¿quieres ir a despedirte de la iglesia? Sí, me dijo, bien, yo quiero, así que lo preparé, lo ayudé a vestirse y fuimos a despedirnos de la iglesia. Y ese mismo día él comenzó en la tarde a convulsionar y ya todo cambió. De ahí nunca más yo tuve a mi Luchito, como yo le decía, nunca más tuve a mi Luchito como él era, ya nunca más pudimos volver a entablar una conversación como solíamos hacerlo. Y desde ese día yo lo comencé a extrañar, eh, porque él era, aunque era más bien callado, reservado, pero conmigo era un gran conversador y hablábamos harto. Entonces lo comencé a extrañar y extrañaba su voz, él cantaba maravilloso.
La gente de aquí de Chile lo conocía por eso y yo extrañaba su voz, extrañaba que cantara. Pero así fuimos avanzando con la enfermedad. Mi cuñada Paola, su hermana, su hermano Rubén estuvieron muy junto a él, acompañándolo, su papá. Yo tuve mucha ayuda, nunca estuve sola. La familia estuvo mucho con nosotros, mis hermanas, sus hijos, mis hijos, que son los mismos. ¿Ah? No es que tenía otro hijo, su hijo y mi hijo son los mismos. Y tuvimos mucho para pasar juntos, pero la enfermedad finalmente ganó. Y no tengo nada que cobrarle al Señor. Sé que la enfermedad, tengo clarísimo que la enfermedad no la mandó Dios. Sé que el único que nos hace daño, que quiere destruirnos, que quiere vernos llorar y sufrir es el enemigo. Y sé que Dios siempre estuvo ahí con nosotros, que nunca nos dejó. Vimos tantos milagros, tantas cosas maravillosas. A lo mejor personas quedaron tristes porque a pesar de tanto que oraron por él, no sanó, no hubo ese milagro. Pero hubo tantos otros que yo no perdí la fe, al contrario, mi fe está grande, fuerte en el Señor, porque hoy día lo veo más cerca de mí que nunca. Cada mañana despierto y le digo, Señor, sé que estás ahí, sé que no estoy sola, y me abraza otra vez y parto otra vez el día. Y tengo muchos planes y sueños para mi vida y sé que son sueños y planes que Él está poniendo en mí, pero dejar a Luis allí ese día que lo dejamos en su sepultura fue tremendo. Lo sigo amando y muchas veces le digo al Señor, ¿qué hago con este amor que no se me pasa? Yo sigo enamorada, Ángeles, sigo profundamente enamorada, pero sé que ese amor de mujer, Dios lo puede transformar en un amor que sirva, que sea útil, que no se pierda, que no quede allí tirado, sino que no quede en un cementerio. Mi amor tiene que servir y yo estoy buscando ese camino ahora. Estoy desafiada a encontrar un camino de servicio que ayude a otras personas. Tal vez a enfrentar cosas como las que yo enfrenté, tal vez hablar de cosas de las que estoy aprendiendo. Y así seguir ayudando y seguir sirviendo. Ese es mi desafío hoy día. Amén. Hay una promesa en la Biblia que nos dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y ese día glorioso hará que todo sea diferente, que recibas ese abrazo gigante de Luis, de nuestro amado Jesús. En el cielo nos llevaremos gratas sorpresas, y en este proceso terrenal que sigas entregando más y más de Jesús, de ese amor gigante que tienes, Vivi, que es un don que el Señor te ha dado, ese don de Dios, de amar, de servir. Que Dios te bendiga muchísimo. Ha sido un placer estar aquí contigo en Identidad y quiero invitarte para que nos dejes un mensaje final, un llamado a quienes están viendo, escuchando tu historia. ¿Qué les dirías para cerrar aquí esta parte? Cuando tú te quedas solo, te quedas sola, por distintas circunstancias, el mío fue la muerte, en otros casos una separación, un divorcio, un engaño incluso, pero tú sigues siendo un 100%. Y este 100% tiene que encontrar un nuevo propósito, y lo hay, estoy segura que lo hay. Y yo al principio le decía, Señor, todavía no me digas, no, todavía dame tiempo, porque estoy tan quebrada, pero Dios ya me dijo, ya te di un año. Te di un año, ahora es tiempo de que comiences a encontrar tu camino. Entonces yo les diría a todos mis amigos, mis amigas que han pasado por cosas similares, de pérdida especialmente, no se fue parte de ti, tú sigues siendo un 100%, y Dios tiene muchas cosas para hacer a través de ti. Déjalo ser en tu vida, llenarte completamente, y vas a encontrar sentido a la vida de nuevo. Ayuda, comprométete con otros, mira la vida de otros. La vida tuya es difícil, es cierto, pero hay otras vidas que también lo son, y si te enfrascas o buscas ese camino de ayudar a los demás, vas a encontrar también tu felicidad y tu camino. Que el Señor te bendiga, y si estás sufriendo, tómate de la mano del Señor, tómalo fuerte y dile, aquí estoy para que tú hagas conmigo y sigas haciendo la obra, y el sueño que tú tienes para mí se cumpla. Eso, un abrazo para todos. Amén. Muchas gracias, Vivi. Un abrazo igual. Gracias por habernos acompañado y dejarnos esa motivación final
para ir en pos de Jesús, para luchar, para encontrar nuestro propósito en Él, por Él y para Él, porque Cristo viene muy pronto y debemos estar listos y dispuestos. Mientras tanto, aquí en la tierra, sirviendo, amando, siendo humildes, obteniendo misericordia, siendo misericordiosos para con nuestro prójimo. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad y por supuesto te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.